Antes de comenzar quisiera agradecer a la gente de Fundación Achoca y de Avina y de la Universidad ORT por la invitación a esta jornada. Creo que simplemente un emprendedor es un ciudadano, una persona que deja de ser consumidor, pasa a ser ciudadano, consumidor entendiendo como aquel que compra no solo productos, sino que también se compra un sistema y una forma de vida, y pasar a ser ciudadano, que en realidad es una persona activa, una persona consciente y que es capaz de movilizarse y movilizarse con otros en función de distintos temas. Yo vengo a presentarles sobre una experiencia que realizamos en Chile ya desde el año 2003, que es la construcción del Sistema Nacional de Certificación de Leña. Yo participo en una organización que es la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, que es una organización que en estos momentos reúne casi 350 personas, gran parte de ellos ingenieros forestales, que nació el año 92, un poco debido a que durante el gobierno de Pinochet, durante la dictadura militar, hubo todo un proceso de destrucción, empezó un proceso muy fuerte de destrucción de bosques nativos y de reemplazo de bosques por plantaciones de eucaliptus. Algo bastante similar a lo que está pasando en este minuto, o viene pasando ya en Argentina en torno al cultivo de la soja, le dicen ustedes. Nosotros nos agrupamos porque desafortunadamente nuestro gremio en ese minuto estaba muy alineado con lo que venían haciendo las empresas y lo que venía promoviéndose desde el gobierno, y por tanto, como respuesta a eso nace esta agrupación. Es básicamente una organización política, pero no política partidista, sino que política en términos de definir visiones, caminos, propuestas, alternativas a lo que se venía realizando en Chile. Esta organización, el año 2003, esta organización madre, ¿verdad?, que es la Agrupación de Ingenieros Forestales, el año 2003 crea una ONG de desarrollo que tiene como tarea empezar a implementar proyectos con distintas agencias para tratar de concretar estas líneas de acción o este pensamiento, esta visión más política que tenía la cabeza, digamos, la organización madre. Y nace así una ONG, que es la que ha estado desarrollando una serie de proyectos, entre ellos este. Y el año 2008, además, esta organización creó una empresa de responsabilidad limitada, que administra un hostal y un vivero de plantas nativas, con los cuales nosotros estamos empezando todo el proceso de autofinanciamiento justamente para tratar de independizarnos de las distintas fuentes de financiamiento que existen a nivel nacional e internacional. Afortunadamente nos ha ido bien con la unidad de autofinanciamiento, el hostal ya lleva 2 años funcionando y empezó ya con números azules, y lo mismo el vivero va creciendo y va avanzando en eso. Es decir, nuestra organización está en una estructura, digamos, piramidal de alguna forma, con la organización madre, gremial, política, la ONG que desarrolla proyectos y la empresa de responsabilidad limitada que administra negocios. Les voy a contar un poco de qué se trata este sistema de certificación de leña, partiendo por la descripción del área de trabajo, o sea, dónde estamos trabajando, cuál ha sido la historia de este proceso, la importancia de la leña en Chile, los problemas asociados al consumo de leña en Chile y finalmente una descripción general de lo que es y cómo funciona este sistema nacional de certificación de leña. Esto, bueno, es una imagen satelital, ¿verdad?, que muestra Chile, Argentina, incluso Uruguay, ¿verdad?, en parte de Brasil, donde ustedes pueden ver la ciudad de Valdivia, que es donde vivo, o donde vivíamos en realidad, y que se encuentra en la parte sur. Chile básicamente tiene 3 o 4 zonas que son las más relevantes. En el norte, el desierto de Atacama, que es la zona árida. Después tenemos una área de transición entre la zona desértica y el área verde, ¿verdad?, que es donde está Santiago, que es un área semidesértica. Después hacia el sur tenemos los bosques templados, que es la zona verde, que concentra gran parte del bosque nativo que hay en Chile. Y después en la Patagonia, la zona austral, donde empieza, digamos, el clima mucho más duro y uno puede ver mucha mayor presencia de nieve, de hielo, en fin, la zona de glaciares. Esta zona es conocida como la ecorregión valdiviana, que comprende gran parte de esta zona verde donde se encuentra el bosque
es una zona fría, bastante fría. Yo no sé si han tenido la posibilidad de viajar al sur de Chile, pero en general tiene temperaturas entre 0 y 5 grados durante el invierno, las medias mínimas, y además altas precipitaciones. En la zona de Valdivia, que es la ciudad que les mostraba recién, llueven 2000 milímetros al año, y en realidad en invierno es duro, es bastante duro y muy lluvioso, y eso hace que la gente utilice mucha leña. En la zona central, más o menos una familia promedio utiliza 1 metro cúbico de leña al año. Yo no sé cómo lo miden acá ustedes, porque yo sé que en Uruguay igual se utiliza algo de leña, y en la zona sur llega a 27. En la Patagonia una familia usa 27 metros cúbicos de leña al año, básicamente para calefacción. Algunas personas, especialmente en el campo, utilizan también para cocinar. 27 metros cúbicos, prácticamente la mitad del volumen de esta sala. O sea, es un volumen realmente importante que se utiliza como leña. Entonces, es una de las principales causas de degradación del bosque. Los problemas son básicamente la deforestación en Chile, está asociada a este avance de la industria forestal y de las plantaciones de eucalipto, pero también hay un proceso paralelo que tiene que ver con la degradación del bosque, la pérdida de calidad productiva del bosque. Y eso está asociado en parte importante al consumo de leña. Yo no sé cómo es la situación, entiendo que en la matriz energética uruguaya igual es importante, se utiliza algo de leña, cerca de un 10, un 15%. Chile no es productor de combustibles fósiles, por lo tanto, a diferencia de Argentina, donde prácticamente todos están conectados al gas natural, por lo tanto se utiliza mucho leña. El año 2000, el presidente Lagos, en ese momento recién asumiendo su periodo, fue a la ciudad de Temuco, una ciudad que está en el sur, cerca de Valdivia, y en parte de su discurso fue proponer reemplazar la leña por gas natural. En ese minuto Argentina estaba vendiendo gas natural a Argentina, y por lo tanto, o sea, a Chile, perdón, y por lo tanto existía esta posibilidad de empezar a utilizar gas natural también. Cuando él propone eso, se encendieron inmediatamente las alarmas de mucha gente que trabajamos en torno al tema forestal, campesino y con bosque nativo, porque si bien en este minuto la leña estaba generando un problema de degradación de bosques, tiene aspectos que son sumamente importantes y positivos, tanto para el desarrollo de la economía local como para el abastecimiento energético, temas de empleo. La cantidad de gente que trabaja en torno a este tema es enorme. Entonces, bueno, dijimos, si se reemplaza esto por gas natural, la verdad es que va a haber más problemas sociales y económicos, incluso también ambientales, porque a la medida en que el bosque deja de ser económicamente productivo, va a haber una mayor tendencia a reemplazarlo. Entonces, bueno, empezamos con personas de distintas instituciones a discutir en torno a esto. No teníamos ni un peso, ni tampoco sabíamos qué hacer. Y de a poco empezó a surgir esta idea de promover un consumo responsable, ambientalmente amigable de leña, empezar a promoverlo. ¿Cómo? Bueno, surgió la idea de crear un sistema local de certificación. Una de las cosas innovadoras que tiene este sistema es que normalmente la certificación a nivel mundial ha sido promovido desde los países del norte, de los países desarrollados, hacia los países en vías de desarrollo. La certificación FSC, la certificación orgánica y una serie de otros sistemas tienen que ver más bien con esa lógica, como desde el norte nos ponen reglas a nosotros que no sabemos en el fondo manejar nuestros recursos naturales, para que podamos empezar a hacer un buen uso de los recursos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros también a nivel local de ser responsables con nuestro entorno, con nuestro paisaje, con nuestros recursos naturales, en fin? Claro, hay pobreza, y es muy probable que la gente de estratos bajos no pueda tal vez acceder a esta leña certificada, porque va a tender a ser más cara, ¿verdad?, que la leña tradicional. Pero también hay estratos acomodados, hay clase media, hay industrias, hay instituciones públicas, hospitales, en fin, que están utilizando leña para producir energía y que deberían adherir a esto. Entonces, bueno, empezó a dar vuelta. Por ahí, el año 2002, logramos que Fundación Avina nos apoyara con $2.000 para realizar una encuesta en la ciudad de Valdivia, de percepción, para ver si había piso o no para desarrollar el sistema. Es decir, qué porcentaje del sector residencial, de la industria, estaría dispuesta a comprar esta leña certificada, esta leña más cara, a pagar más, digamos.
La verdad es que el resultado de la encuesta fue bastante positivo. Nos dimos cuenta que había un sustrato, que había un grupo de personas que estarían interesadas y que estarían dispuestas a pagar más. Y en función de eso desarrollamos un proyecto, que es el primero que está ahí, que comenzó el año 2003, que se llama Sistema de Certificación para el Uso Sustentable de la Leña en la Ciudad de Valdivia, que fue financiado por la Fundación Avina, la Cooperación Alemana y el Gobierno de Chile, que contó con un presupuesto de $350.000 más o menos en 3 años, y que nos permitió crear el sistema, crear el estándar de certificación, desarrollar los procedimientos, definir quién certificaba y cómo, en fin, todas las reglas del juego. Además, implementar una campaña de sensibilización, de difusión, y una serie de otras cosas que al año 2006 nos permitieron tener un sistema operando con resultados bastante promisorios. Un sistema que estaba funcionando en una ciudad que no es una ciudad que se caracterice por su riqueza en Chile, sino que es una ciudad que está del promedio hacia abajo. Por lo tanto, si funcionaba ahí, ¿cómo no iba a poder funcionar en otra? Así que le presentamos el año 2000, a fines del 2005, un proyecto a la Unión Europea, en coordinación con otras organizaciones, en un concurso global de proyectos que tenía la Unión Europea, la Comisión Europea. Teníamos poca esperanza en realidad, porque al igual que Uruguay y Argentina, Chile no es de los países prioritarios para la cooperación internacional. Por lo tanto, bueno, dijimos aquí vamos a pelear con todo el mundo y va a ser difícil, pero el proyecto fue aprobado afortunadamente por un monto de 3.5 millones de euros por 5 años, que nos permitieron ampliar esto ya a la ecorregión valdiviana completa. Estamos hablando de un territorio más o menos de 2.000 kilómetros de largo por el ancho del país, digamos que no es mucho, 120 kilómetros de ancho en promedio, y con una cantidad bastante significativa de población, y donde además se concentraba el consumo de leña, porque es la zona fría, es la zona que no está conectada a gasoducto, en fin, es la zona más compleja. Contratamos un equipo enorme, de ser el año 2000 éramos 2 o 1, digamos, en realidad 1.5 personas trabajando en esta ONG. El año, cuando Avina nos aprobó este proyecto, pudimos subir a 4, y cuando salió este otro proyecto, subimos a 40 personas trabajando en la organización. Fue durísimo, a mí me tocó dirigir ese proceso, y fue bastante complejo porque hay que empezar en fondo hay que empezar a funcionar con ciertos criterios de eficiencia, de gestión, de manejo de recursos, de contabilidad, de auditoría, y una serie de cosas que en realidad normalmente en organizaciones pequeñas no se utilizan. Logramos hacerlo, y ahí les cuento un poco más cómo ha seguido. Este es un campesino tradicional del sur de Chile, con su bosque, ¿verdad?, su leña, obtenida a partir de un raleo. La leña posteriormente, dentro de los predios, del predio, ¿verdad?, del productor, es transportada hacia lugares de acopio, donde se seca algunos meses y después se sube a camiones. Los camiones van a la ciudad, en la ciudad a veces se almacenan en grandes bodegas, pero la verdad es que son menos del 10% del volumen total. En general, la leña llega directamente al consumidor, que es uno de los problemas logísticos que tenemos, porque hace que el porcentaje de humedad de la madera que se esté quemando sea muy alto, no tiene un periodo de secado. Entonces, esta es una vista tradicional durante los meses de diciembre a febrero en las ciudades del sur de Chile. Está la casa, ¿verdad?, y en el frontis te dejan tu volumen de leña. Esa leña es posteriormente picada por gente que se dedica a eso, ¿verdad? Esa es la leña en Valdivia, esa leña es para el año. Es para el año completo, ¿sí? Generalmente la gente que tiene poder adquisitivo compra la leña del año, los que no pueden van de a poco, ¿ya? Van comprando parcialmente. La gente compra en verano porque es más barata y porque es más posible ir secando también la madera, ¿sí? Igual que acá, ¿sí? La leña se pica, frente a tu casa se pica, ¿verdad? Después de que está picada, se almacena detrás de las casas, generalmente en bodegas, leñeras o qué sé yo, el lugar donde la gente tiene para guardar. Poco a poco ha ido surgiendo una nueva forma de comercialización, que es esta, en saco. La leña se estaba vendiendo en saco, los departamentos, las casas son cada vez más chicas, en edificios, en fin. Entonces, personas solteras o qué sé yo, que no pueden hacer o que no tienen la posibilidad de una bodega donde almacenar, compran así
se le da mayor valor agregado al producto. De hecho, hay una tendencia creciente a que la comercialización sea así porque el productor gana mucho más. O sea, se duplica tu rentabilidad como productor. Ahora vamos a los números. En Chile se están utilizando 20 millones de metros cúbicos de, no es solo leña, también son desechos forestales, en distintos sectores. El sector residencial, que es el que está en celeste, es el mayor consumidor de leña, pero crecientemente el sector industrial, en la medida en que los combustibles fósiles han ido aumentando de precio, hay una tendencia hacia al uso de biomasa forestal como fuente de energía. Se usa en calderas para secar, se usa para mover motores, en fin, de distintas formas. Dentro de la matriz energética nacional, la leña es importante, siempre ha estado en torno al 20% de la matriz. Bueno, evidentemente el petróleo es la principal fuente de energía, pero después de la caída del abastecimiento del gas natural argentino, que es la línea que está en amarillo, la leña se consolidó como la segunda fuente de energía, aunque el carbón mineral va subiendo muchísimo, sobre todo después de la construcción de varias plantas termoeléctricas en la zona central y norte del país. Y finalmente la hidroelectricidad. Es decir, es un tema importante, pero a pesar de la importancia, nunca nadie había hecho nada con la leña en Chile. Nada. El 90% del mercado informal, se quema con un alto contenido de humedad, los trabajadores que funcionan en torno a este mercado no tenían regularizado el tema del contrato, seguridad laboral, seguros contra accidentes, en fin, o sea, es una lista larga de irregularidades y nunca nadie lo había visto el tema. Yo creo que porque estaba tan cerca que no lo veíamos. Cuando las cosas a veces están tan cerca uno no las ve, no se da cuenta y no hace nada. Pero la verdad es que el tema es sumamente importante y va a seguir siendo importante. Y yo creo que cada vez más importante, porque este gráfico muestra la diferencia de costos para una persona común y corriente, digamos, para un hogar, la diferencia de costos de calefacción. En rojo está la leña como constante, los otros costos están calculados en relación al costo de calefacción con leña, el costo de generar una gigacaloría, es decir, el año 2000 la electricidad era casi 3 veces, calefaccionarse con electricidad era casi 3 veces más caro que con leña. El año 2008, dado que la electricidad en Chile gran parte viene de fósil, subió a prácticamente 5, y ni hablar de las otras fuentes de energía. Por eso la gente usa leña en Chile, porque es muchísimo más barata que cualquier otra fuente de energía y va a seguir siendo. Esos son los gráficos que muestran la tendencia en el precio del petróleo Brent, que es el que se consume en Chile, y el precio del carbón térmico, y la verdad es que los combustibles fósiles van al alza y nadie prevé, ningún estudio prevé que vaya a ser distinto. Lo mismo el gas natural. Desde un punto de vista social, ya lo mencioné, se generan miles de empleos en torno a este mercado. Estamos hablando de decenas de miles de personas que o producen, o transportan, o pican, o construyen equipos, porque los equipos de combustión también se fabrican en Chile, por lo tanto también hay mucha gente que trabaja en torno a eso. Desde un punto de vista económico hay un ahorro enorme, hay una distribución local de los beneficios, porque uno cuando uno paga un litro de petróleo, qué sé yo, en una bencinera, ¿verdad?, en una ciudad de Chile, la plata que se está invirtiendo ahí, la ganancia, en realidad van a parar a las casas matrices, quizá donde de verdad se distribuyen ahí en una larga línea. En cambio, la plata que uno invierte en leña se distribuye a nivel local, hay 100 kilómetros en torno a una ciudad, queda en el que pica, en el que produce, en fin. Desde un punto de vista ambiental, y considerando que es posible manejar el bosque para producir leña, consideramos que hay un aporte desde el punto de vista del cambio climático, en la reducción de CO2 fósil, y además permite pagar la silvicultura, de verdad que es el método que permite intervenir los bosques. Además, desde un punto de vista energético, es estratégico porque es una fuente de energía nacional, no dependemos de otros países, no dependemos del mercado internacional, depende un 100% de lo que hagamos nosotros. Además, bueno, en países como Canadá o en Suecia, en fin, los países desarrollados, ya la biomasa forestal no se está usando directamente para quemarla, sino que se está produciendo gas, se está produciendo combustibles líquidos a partir de madera y una serie de otros formatos que le dan mucha mayor proyección. Como les mencionaba, los problemas que gatillaron este trabajo tienen que ver con la pérdida de bosque y biodiversidad. En este minuto el 93% de la madera que se obtiene del bosque nativo es usada como leña, son cerca de 9 millones de metros cúbicos, y
históricamente ha habido un proceso de deforestación. En el sur de Chile se ha perdido casi el 50% del bosque nativo, desde que llegaron los españoles, digamos, desde que se produjo todo el proceso de colonización hasta hoy. Otra variable que le da mayor dificultad a esto es la alta fragmentación de la propiedad. Tenemos que la tierra está en manos de privados, yo no sé cómo es en Uruguay, pero en Chile está en manos de privados que van fragmentando la tierra en la medida en que mueren y heredan a los hijos, se va fragmentando cada vez más la propiedad y por tanto el manejo, la decisión sobre el manejo de los recursos naturales. Y otro problema que era también el que generó esto tiene que ver con la contaminación del aire, porque al utilizarse tanta leña húmeda se genera mucha contaminación y hay ciudades como Temuco que tienen 500.000 habitantes y que en invierno tienen, yo no sé si se ve bien, pero tienen esa apariencia con una nube gris, ¿verdad? Que en este minuto incluso es peor que Santiago, la contaminación. Entonces, bueno, cuando nos juntamos con los colegas, las distintas organizaciones que se involucraron en esto a discutir, nos dimos cuenta que tanto el problema de la degradación del bosque, ¿verdad?, como el problema de la contaminación del aire tenían más o menos algunos aspectos en común. Este es el árbol de problema, el análisis que se hizo del problema y la definición de los puntos a atacar, ¿verdad? Nos dimos cuenta que la informalidad y la no regulación sobre este mercado era un problema común en ambos temas y por tanto decidimos atacar ahí y en paralelo también atacar otros aspectos con programas complementarios que fuimos desarrollando durante este tiempo. Los objetivos entonces de este sistema de certificación son mitigar la degradación de los bosques nativos chilenos, mejorar las vías de comercialización de los productores. Entonces queremos que el principal beneficiado con este sistema sea el productor, y afortunadamente se ha ido logrando, el margen de utilidad de los productores se han ido incrementando bastante. Después incrementar la eficiencia en el uso de leña y finalmente reducir la contaminación del aire en las ciudades del sur de Chile. Bueno, algo ya lo mencioné, ¿verdad? Esta certificación es un proceso voluntario, aquí no se obliga a nadie a certificarse. La idea es poder obtener una distinción, una especie de premio a quienes se certifican que les permita mejorar su posición dentro del mercado. Poder vender más caro, poder vender mejor, mayor volumen, en fin. Sin embargo, la certificación se basa en las preferencias de los consumidores o de los ciudadanos, ¿verdad? Por lo tanto, la idea ahí es potenciar muchísimo, basarnos muchísimo en eso y hacer que la gente sea la que cambie sus hábitos de consumo en función de esto, se eduque y digamos, mejore sus prácticas. Quien se certifica es el comerciante final, es decir, aquel que le vende al consumidor, y en la cadena de comercialización de la leña puede ser o un productor, o un transportista, o un comerciante urbano que tiene un local de venta, ¿verdad? Hay un estándar de certificación que está compuesto por 4 elementos. Primero, se exige el cumplimiento de la legislación. Segundo, que la leña que se vende venga de un origen sustentable, o sea, venga de un manejo, no de la destrucción del bosque. Segundo, la calidad, que tenga un contenido de humedad que haga que se reduzcan las emisiones de material particulado. Y finalmente la transparencia, es decir, que se informe a la persona que está comprando sobre las características del producto y que esa información quede por escrito, no así verbal como era normalmente, donde había un gran margen de engaño. O sea, tú comprabas y el tipo te decía, no, te estoy vendiendo tal cosa, y en realidad después tú ibas a ver y no era eso lo que se estaba vendiendo. O sea, ahora las cosas quedan por escrito, en la boleta, en la factura, no sé cómo le llaman ustedes, de venta, que establecía las características del producto. Y lo que está abajo a la derecha es el sello de certificación que los comerciantes pueden utilizar en su factura, en su local de venta, en sus camiones, en fin. Este estándar es cumplido en forma gradual, no es brusco el sistema, sino que respeta, digamos, o se hace cargo de la precariedad del mercado en el que estamos interviniendo, y por lo tanto le da plazo a los comerciantes para cumplir. En este caso tiene 2 años para cumplir con el 100% del estándar. La estructura que se ha armado es esta. Estamos trabajando a nivel local en 5 o 6 regiones de Chile, con consejos locales que son los que deciden quién se certifica o no. Es decir, una ciudad como Temuco, por ejemplo, organiza un consejo local que está compuesto por todas aquellas organizaciones que están interesadas en el tema y que adhieren, digamos, a la firma de un acuerdo marco. Pueden ser ONGs, universidades, organismos públicos. No pueden ser empresas o entes que estén involucrados en la comercialización, porque ahí habría conflicto de interés. Estos consejos son los que hacen funcionar y operativizan, son los que deciden quién se certifica o quién no.
En total hay cerca de, no sé, 50 organizaciones en Chile que están involucradas a nivel local en los consejos de certificación. Hay juntas de vecinos, centros de padres, de escuelas, de todos los que estén interesados en el tema adhieren y se hacen parte. Cada consejo tiene una secretaría que es la persona que está full time viendo el papeleo y trabajando, haciendo operativo, digamos, las decisiones. Y hay un Consejo Nacional de Certificación de Leña que también tiene una secretaría nacional. El sistema es relativamente caro porque digamos, es muy local, tiene mucha base local. Si nosotros hubiéramos construido un sistema mucho más vertical o más centralizado, lo más probable es que el peso sería mucho menor, pero la naturaleza local del sistema, que responde a la naturaleza local del mercado de la leña, hizo que nosotros construyéramos el sistema de esa forma. Y por eso es que los costos del sistema en este minuto están en torno a los $200.000 al año, de los cuales está recaudando el sistema aproximadamente un 20% en este minuto. Esa recaudación se hace por concepto de pago de licencia, porque el comerciante que se certifica paga anualmente una licencia por el uso del sello de certificación. Bueno, algunos logros: llevamos cerca de 100 comerciantes certificados en las 8 ciudades donde estamos operando, que es más o menos un 14% del volumen del grupo total de comerciantes. 100.000 metros cúbicos anuales más o menos de leña certificada se están comercializando. Los retail, las cadenas de retail han adherido a esto y están comercializando solo leña certificada. Hay un apoyo político transversal a la implementación de este sistema, es decir, desde los gobiernos de la concertación hasta el gobierno actual, ¿verdad?, que es de la Alianza por Chile, que es un gobierno centro-derecha, apoya a la implementación del sistema. Por lo tanto, desde ese punto de vista hemos tenido bastante apoyo por parte de las autoridades. Y además se han implementado planes, en todas las ciudades se han implementado planes para ir formalizando la actividad de los leñeros, de los comerciantes de leña. Finalmente hay una mayor presencia, o hay una presencia significativa en medios de comunicación. El tema es conocido por los ciudadanos. Tú vas a cualquier ciudad del sur de Chile y le preguntas a alguien si conoce el sistema de certificación de leña o la leña certificada, y en general más de un 80% de la gente te va a decir que sí, que lo conoce, que se implementó una campaña bastante fuerte de difusión. Y uno de los objetivos también que teníamos, que era que el precio de la leña pagado a los productores en el campo aumentara, y eso afortunadamente se hizo, lo cual ha mejorado los ingresos de los productores y ha hecho posible el manejo forestal poco a poco. Algunas fotografías de algunos comerciantes de leña, ¿verdad?, entrevistados ahí por la televisión. Esta es una imagen que muestra el espacio que se ha abierto de incidencia en políticas públicas, porque no solo nos hemos quedado al trabajo de base, sino que también hemos tratado de incidir. Hay varios proyectos de ley en este minuto que, aunque les cause risa, pero hay varios proyectos de ley en relación a leña para regular y para promover el tema. Este es mi colega Andrés Venegas, que era el secretario nacional del sistema, y que su trabajo fundamental era incidir en Santiago en políticas públicas para que el contexto completo cambiara una vez que terminábamos de desarrollar el proyecto. Está junto a 3 ministras, la ministra de Agricultura, la ministra de Salud y la ex ministra de Medio Ambiente, en una sesión especial que se hizo en el Congreso para discutir sobre este tema. Así se ve la leña apilada en torno al bosque. Y bueno, para terminar, el tema es muy relevante. Este sistema nacional se ha consolidado como una estrategia integral para solucionar un problema, en realidad varios problemas, que involucra tanto a productores como a comerciantes, consumidores, autoridades, en fin. La verdad es que ha sido un instrumento con el cual hemos podido ir avanzando en varios problemas a la vez, no solo incluso en los enunciados, sino que también en otros que tenían que ver con medio ambiente. Y el principal desafío que nos queda es darle sostenibilidad financiera al sistema, porque el peso financiero es bastante grande y todavía no logramos cubrir un 100%. Dudo que lleguemos al 100%, pero dado a la incidencia en políticas públicas que se ha hecho, es muy probable que haya un cofinanciamiento, porque una cosa de este tipo tiene que tener un cofinanciamiento del Estado, porque en estricto rigor esta pega debería haberla hecho el Estado y no nosotros, digamos. ¿Cierto? Por lo tanto, es un poco el mensaje que hemos llegado, que le hemos entregado a ellos. Nos hicimos cargo de un problema público, le hemos podido dar una solución, y ahora es un minuto que el Estado también se ponga con esto. Y para terminar, quisiera mostrarles un spot
de televisión que estuvo circulando en TVN. ¿Llenamos como siempre, jefe? Dale. ¿Y de cuál va a cargar? ¿Tradicional o certificada? Eso no se pregunta, vos. De la verdadera nomás, certificada. ¡Cabro! Una carga de leña certificada para el caballero. ¡Altero! Para que un trozo de madera sea catalogado como leña certificada, debe contar con este sello, que garantiza el cumplimiento de los principios que la diferencian. Cuidemos nuestro bosque nativo. Campaña Valoremos la leña, la energía del sur. Creo que con eso estamos, con ese spot. Tenemos un sitio web que es www.lena.cl.